Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Me alegra mucho poder verles. Dios les bendiga. Confío en el Señor de que puedan haber pasado un lindo fin de semana, que hayan podido descansar o que hayan podido disfrutar la iglesia, la familia. Me alegra mucho. Pues bienvenidos a nuestra última semana de clases del año lectivo 2023, del año en curso. Estamos ya en la recta finalísima para concluir nuestro tiempo de aprendizaje y bueno, disfrutar de unas merecidísimas vacaciones. Yo siempre digo, no las merezco, pero sí las necesito. Sí necesito unas buenas vacaciones. Así que bueno, vamos a aprovechar este tiempo para concluir nuestro abordaje de los evangelios y vamos hoy en la primera hora de la clase a cerrar con el espacio de el Evangelio de Mateo para poder abrir el espacio al acercamiento del Evangelio de Lucas. Muy bien, pues vamos a ver a dónde nos quedamos la clase pasada y nos quedamos en la primera finalidad que habíamos analizado respecto de la intención que tenía el autor de Mateo. eh, y la primera finalidad, como lo vimos, ¿no es cierto?, era presentar a Jesús a los judíos como el Mesías y el Rey. Esto ya lo vimos la clase pasada. Ahora, vamos a ver una segunda finalidad que tiene nuestro autor. Y la segunda finalidad es poder demostrar la manifestación del cumplimiento de la revelación anterior en Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Mateo tiene el gozo de ver a los judíos, eh, tiene el gozo de ver a los judíos, de hacer ver a los judíos que la sombra antigua, es decir, que lo que se había dicho anteriormente se ha hecho realidad en una persona que empieza con una narración de su nacimiento muy interesante y que lo va a establecer como un hombre, ¿no es cierto?, al cual se le va a dar el título precisamente del Hijo del Hombre y se le va a dar el nombre del Cristo. Así que los judíos tienen hoy la oportunidad de ver con sus ojos en ese tiempo y en ese momento el cumplimiento de la revelación antigua descrita en las escrituras antiguas sobre la persona de Jesús. Además de que esto también significa que volver al espíritu que tiene Génesis 12 del 1 al 3, que todos sabemos lo que eso significa, ¿no es cierto? Tiene que ver con el llamado que Dios hace a Abraham y sobre todo las palabras de bendición que Dios, ¿no es cierto? Que Yahvé pronuncia en Abraham, en donde dice que en él serán bendecidos todas las naciones de la tierra. Y esta bendición, este acercamiento de bendición, es un cumplimiento acerca de la simiente de Abraham y que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que Israel se halla en esta bendición universal, ¿verdad? En esta bendición universal eh, que Dios le da a Abraham, ¿no es cierto? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero en primer lugar se encuentra Israel como instrumento de Dios, pero esta bendición, que si bien es cierto es tomada por Israel, también es cierto que es una bendición universal y esta bendición universal se va a hacer presente en el Mesías. Jesús va a tener una apertura hacia todas las familias de la tierra. La tercera finalidad que tiene nuestro autor para acercarnos a su obra es que él hace la declaración de la característica del reino, que como el reino, este reino muy citado por los profetas, se hace realidad en la persona
de Jesús el Cristo, del Emanuel de Dios. Y entonces vemos, por ejemplo, que los judíos en general esperaban la manifestación de un reino glorioso en la tierra al venir al Mesías. Baste ver las profecías, ¿no es cierto? Y todos esperaban un reino de esplendor, un reino de paz, un reino de justicia, un reino en donde haría polvo al imperio romano. Pero el Evangelio, ¿verdad?, de Mateo, lo que nos explica que si bien es cierto se acerca el reino, no es en un trono visible. La mentalidad judía que había sido formada durante muchos siglos en cuanto a los tronos eran los lugares especiales donde los reyes se sentaban, donde dictaban sus órdenes, donde ejercían el poder. El trono era el símbolo, en esencia, del poder. El reino no llega a través de un trono, sino llega a través de una cruz. Entonces Mateo trata de explicar, y lo hace muy bien, y creo que cumple su objetivo, de explicar cómo la cruz viene a ser el símbolo de victoria, ¿verdad? Y Mateo le es necesario explicar cómo el crucificado, esta imagen, ¿no?, de un hombre muerto en estas condiciones ignominiosas, se convierte finalmente en el rey que tanto habían esperado. Y de eso va a tratar su obra. Por lo tanto, Mateo dice que al ser quitado el obstáculo del pecado por la obra de la cruz, necesitaría el pecado haber sido vencido por la muerte reflejada en la cruz. Entonces el reino iba a manifestarse bajo 4 aspectos principales. El reino de Jesús es un reino diferente. Es un reino en el cual no, no están las armas, ni los guerreros, ni los soldados, ni los capitanes, sino más bien hay otra realidad. Y Mateo lo explica de manera maravillosa. ¿Cuáles son estos 4 aspectos principales de los cuales Mateo declara? Primero, que el reino depende en todo del rey. No hay reino sin rey. No hay reino sin rey. Es decir, la cruz no es un signo de derrota, es un signo de victoria. Es un signo de victoria donde dice el Evangelio de Mateo que si el reino de Dios se ha acercado, si el reino ya está presente, entonces tuvo que haber venido conjuntamente con su rey. El rey tuvo que haber llegado también, ¿verdad? Reino y rey son 2 figuras o 2 características indisolubles. Son 2 cosas que no pueden, no hay reino sin rey y no hay rey sin reino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo? Pues Mateo lo que hace es identificar las características de ese reino como si fueran el reflejo del carácter del rey en la vida de sus súbditos, cómo tienen que comportarse los súbditos de ese reino. Y esas características fueron dichas por el rey, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia vitalísima que tiene el Sermón de la Montaña, como nos lo presenta el Evangelio de Mateo. Mateo dice, el reino tiene que ser gobernado por un rey y ese rey quiere que sus súbditos, sus siervos, su pueblo, tenga ciertas características. Por eso el Sermón de la Montaña tiene altos valores éticos, morales, espirituales, prácticos. Son como este primer sermón, ¿no es cierto?, que pronuncia Jesús, es como el anhelo, el estándar que debe tener todo buen cristiano. Así es que en la cruz no es un signo de derrota, pero el trono tiene otras características. Y el trono empieza diciendo cómo tienen que comportarse los súbditos. Por eso el Sermón de la Montaña es muy importante para nosotros hoy.
porque nos sigue explicando cómo tenemos que comportarnos nosotros. Segundo, segundo aspecto, en donde dice que el reino ahora se hace presente cuando Cristo hace posible que el pecado sea quitado por la cruz. Dice que el reino se forma con súbditos que se hacen como niños para entrar en él. Esta es una revolución. El niño es un signo de ternura, el soldado es un signo de sangre, de venganza, de muerte. El niño es un signo de inocencia. El poder es corrupto, es vengativo. Los niños ahora en día los amamos a los niños, ¿no es cierto? Pero en el tiempo de Jesús los niños eran eran un objeto, eran inservibles. Sin embargo, Jesús plantea un paradigma muy importantísimo de cómo el reino tiene que hacerse. El reino no tiene que empuñar la espada, ni el arco, ni montarse en el carruaje del caballo de guerra, sino tiene que abrazar la ternura, la inocencia del niño, la sonrisa, la alegría del niño, la esperanza que hay en un niño. Cuando uno ve un niño, uno tiene esperanza en él. Por eso, se debe desechar toda pretensión propia para depender en todo de Dios. Debe desecharse esa pretensión, ¿verdad? Que se tiene de, de que uno, ¿verdad? Este, es dependiente de Dios o independiente de Dios, más bien. Es una bendita inversión del proceso de la caída, como nos lo plantea el capítulo 18, versículos del 1 al 4, donde dice que quién era el mayor en el reino de los cielos. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio y le dijo, de cierto les digo que si no se vuelven como niños, no entraréis en el reino de Dios. Cualquiera que recibe en mi nombre un niño como ese, a mí me recibe. El niño depende del padre, ¿verdad? Y el niño y el súbdito debe abandonar esa pretensión propia de depender de sí mismo, ¿no es cierto? Más que de Dios. Por lo tanto, este es el reino espiritual del cual es súbdito todo verdadero creyente. Todo verdadero creyente debe asumir una capacidad de dependencia de Dios y no de independencia. Por eso hay que desechar toda esta pretensión propia de nosotros, ¿no? Así que el paradigma de ser niño en el reino de Dios es un paradigma revolucionario. No tengo mucho tiempo para explicar esto y todo lo que implicaba el niño, porque un niño, ¿y dónde estaba el niño, verdad? El niño andaba jugando y Jesús lo llama y lo pone en el centro de la teología, lo pone en el centro de la mesianidad, lo pone en el centro de ese reino que en la antigüedad se consideraba poderoso, victorioso, que iba a entrar, ¿cómo se llama? Destruyendo todo. Ahora es un niño, es el símbolo. Es interesantísimo este elemento, ¿verdad? De un niño como el centro de la mesianidad. Tercer aspecto que encontramos en esta declaración de que Cristo se hizo realidad es que en el reino hay un reino en misterio, que esto es muy importante. Y este reino en misterio se expone claramente en el capítulo de las parábolas. Cuando nosotros leemos el capítulo 13, ¿verdad? Se dice que no solo se lucha contra los enemigos de fuera, sino que se ha de resistir tendencias insidiosas, ideas contrarias que se van a producir dentro de la esfera de profesión que dice ser sujeta al rey, es decir, que dentro del reino habrá personas, ¿no es cierto?, que no compartan las expectativas del rey,
que no la compartan. Y entonces tenemos, por ejemplo, la parábola del sembrador, donde la semilla salió por los caminos y vinieron las aves de los cielos, ¿no? Vino el diablo, ¿no es cierto? Y se lo llevó. Vinieron otras personas que empezaron a hablar mal. Otros que dijeron, sí, yo acepto a Jesús, pero cuando vino la persecución, terminaron alejándola. Tenemos la parábola del trigo y la cizaña, ¿no es cierto? En donde hay personas, ¿no es cierto?, que van a estar sujetas a compartir junto con la fe. Y entonces, esta parábola es muy importantísima, ¿no? Del trigo y la cizaña, porque la pregunta es, ¿arrancamos la cizaña? Y la respuesta fue, no, no las arranquen, ¿verdad? No las arranquen. Dejen que crezcan junto. Y este es un problema, ¿no? La cizaña crece junto. ¿Cómo es esto? ¿Por qué ha de dejarse? ¿Por qué la semilla debe de tirarse todavía en el camino, en los pedregales, en los espinos? ¿Por qué no arrancar la semilla, la cizaña, si la cizaña es mala? Así que dentro del campo del reino, ¿no? El reino se presenta como un campo, una chacra, ¿verdad? Se hallan no solo los hijos del reino, sino también los hijos del malo, ¿verdad? Los hijos del malo. Y eso es interesante, porque si alguien sabe que algo está haciendo daño, pues lo sacamos. Si vemos que una manzana está pudriendo las otras manzanas, pues la sacamos. Pero acá no, el Señor dijo, no, no la arranquen. Dejen que crezcan juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Del modo que en peces, ¿no? Hay peces buenos, según lo vemos en la parábola de la red. Dice que una vez que lo sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera, así será al fin del siglo, hasta el fin del siglo, donde serán separados uno y otro. Pero entre tanto, tenemos que compartir con ellos. Ahora, ¿qué semilla estamos sembrados nosotros? Somos el campo, somos los pedregales, somos los espinos, somos buenas semillas, somos el trigo, somos la cizaña, somos el pez bueno, somos el pez malo, somos los hijos del reino o somos los hijos del maligno. Tal vez las respuestas de ustedes y mías sean lo bueno, habría que reflexionarlo. Por lo tanto, es el reino de los verdaderos hijos de Dios dentro de la llamada cristiandad, todo esto que nosotros conocemos como cristiandad, quienes no solo luchan contra las fuerzas del mundo, sino que se hallan afligidos, estorbados y hasta combatidos por llamados cristianos que no se someten a la palabra de Dios. Aún todavía hay dentro de nuestras filas de la cristiandad, llámense de aspectos denominacionales, donde uno ataca al otro, donde uno condena al otro, en donde uno quiere destruir al otro porque no cree lo mismo de nosotros, porque tenemos que acabar con los pentecostales, porque tenemos que acabar con los católicos, porque tenemos que acabar con los adventistas, con los testigos de Jehová, con todo esto, ¿no es cierto? Y entonces, eh, también se mira desde nuestras filas de iglesia. Hay hermanos que todavía no se someten a la voluntad de Dios, todavía actúan de manera muy carnal, son muy violentos, son muy tienen malos pensamientos, hablan mal, actúan mal, se comportan de manera grosera. Y uno dice, ay, Señor, ¿por qué no? Estaría bueno, ¿no? Siempre se ha acuñado esa frase, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿No? Siempre hay alguien ahí, o te lo llevas o te lo mando. Sin embargo, el Señor dijo, basta, no es así. Así que hay un reino en misterio, un reino en el cual tendremos que soportar, ¿no es cierto? El acompañamiento, pero la pregunta es, porque uno dice, oh, sí, yo tengo que soportar, pero yo te pregunto, ¿será acaso que vos no sos la cizaña?
Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Si vos ya empezaste a juzgar a otros y a criticar a otros y a condenar al pastor, a tus líderes, pensando que vos sos el mejor o la mejor, me parece que tenés más cara de cizaña que de trigo. Si no hay una profunda espiritualidad de comprensión, de tolerancia, de amor al que piensa distinto, me parece que tenemos más cara de peces malos que de peces buenos. Ojo con eso, tengan cuidado con eso, ¿ok? Cuarto, que habrá un reino en manifestación en la tierra, perdón. Esto es interesante, ¿por qué? Porque según las profecías antiguas tenemos lo que dice Mateo en el capítulo 8, versículo 11, que dice: "Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos". Habrá la manifestación del reino en la tierra. Vendrán, dice, muchos, tanto de oriente como de occidente, y se sentarán en las promesas que yo di a los patriarcas. Cuando vemos en el capítulo 13, dice: "De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, lo que hacen iniquidad, los echará al horno a fuego. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ese los echará en el horno de fuego, y ese será el lloro y crujir", es muy típico de Zacarías. Entonces, perdón, tenemos que la manifestación será en la tierra como un signo, ¿no es cierto?, de la presencia de ese reino que será de juicio. Si ustedes leen el capítulo 25, del 31 al 34, encontramos de esta manera: "Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria". Venga, es decir, el reino será establecido en la tierra. No voy a entrar en discusiones sobre este punto doctrinal, pero creemos que el reino será establecido en la tierra y que aquí será la vivencia del reinado milenial y eternal de Dios. Bueno, y todo esto tenía que ver con el cumplimiento de las profecías antiguas, ¿no es cierto?, que se cumplen en la persona de Jesucristo. Y esta era una finalidad muy importante que Mateo tenía para compartir con los suyos. Muy bien, siguiendo la temática del reino, que insisto, recuerden, el reino es muy del Antiguo Testamento, era la cosmovisión judía que se tenía sobre el Mesías. Por eso para Mateo es importante el reino. No lo vemos igual en Marcos, no lo vemos igual en Lucas, porque para Mateo recuerden que la finalidad de presentar a Jesucristo como el Mesías de Dios. Así que es peculiar a Mateo, es muy, muy característico de este evangelio, esta frase, el reino de los cielos, que se repite por todo el evangelio 32 veces. Y el equivalente al reino de los cielos, en otra denominación, diríamos, ¿cómo podría pronunciarse el reino de Dios? Está en 5 veces. 37 alusiones tienen que ver con el reino de los cielos o el reino de Dios. Desde luego, ¿verdad? Cuando Mateo utiliza la expresión el reino de los cielos, los judíos lo entendían como una forma oculta o una inferencia para mencionar el reino de Yahvé, del yo soy, de la revelación gloriosa de Dios al pueblo. Pero también
al mismo tiempo, el uso insistente que hace el autor de esta forma de expresarlo como el reino de los cielos tiene un significado especial. ¿Y por qué lo repite tanto Mateo, verdad? Es probable que pueda referirse a la etapa del reino, una etapa de la manifestación del reino, cuando el rey se haya alejado de los suyos en presencia física. Y esto lo vemos claramente en el Evangelio de Lucas, de Hechos, cuando Jesús es alzado en los cielos, es quitado de la vista y Jesús ya no está presente. Así es que ahora dice Hebreos que nosotros tenemos un sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en los cielos. Por eso esta expresión, el reino de los cielos, significa, ¿no?, que este reino está en esta etapa donde el rey ya no está presente físicamente, pero su reino y su presencia seguirán estando presentes. Por eso la alusión del reino de los cielos, en donde ahora está gobernando o está, más bien, está siendo sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que algún día vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo más que subraya en el tema del reino. El título mesiánico que se le da a Jesús es Hijo de David. Y esta expresión Hijo de David, ¿verdad?, que todos sabemos que David era el rey por excelencia de, de los judíos del reino del sur, se halla, perdón, no del reino del sur, porque David era el rey de las dos tribus, se halla nueve veces en el Evangelio, que es otro rasgo típico del tema del reino y del carácter judaico de este Evangelio, Hijo de David. Así lo identifica el ciego Bartimeo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Un ciego identifica, sin poder ver, a ese personaje, escuchando Bartimeo sus historias, y lo anuncia como el hijo de David, ¿verdad? Y esto es una expresión muy interesante de que los judíos reconocían a Jesús como el hijo de David. Muy bien. ¿Qué es, qué es lo peculiar que tiene Mateo? ¿Qué material tiene él y no tienen todos los demás? Esto es como algo muy interesante, haciendo un análisis comparativo de los evangelios. ¿Qué nos ofrece de nuevo, no? Algo nuevo, el evangelio de Mateo, que no aparece en Marcos, que no aparece en Lucas, pero que sí aparece en Mateo como algo singular. Bueno, lo primero que vemos en este evangelio son sus narraciones muy particulares, ¿no? Una narración es la visión de José cuando empieza el relato del nacimiento de Jesús. El ángel se le aparece a José, ¿verdad? Se le aparece a José y le dice, bueno, lo que sucedió. Esto no lo vemos en otro evangelio. La visita de los magos también es otra narración que no aparece en ningún otro evangelio. Sabemos de los magos de Oriente solo por Mateo, y como en alguna clase lo vimos, tiene un carácter teológico el haber incluido dentro de su evangelio esta narración. La huida a Egipto, que también tiene una connotación teológica, ¿verdad? Cuando el ángel le dice a José que huyan a Egipto para que salve la vida del niño, ¿verdad? Andate a Egipto. Y esto tenía que ser porque había una profecía que decía: de Egipto llamé a mi hijo, del Antiguo Testamento. Entonces, por esto esta narración muy típica de plantar o de situar a Jesús como un exiliado,
¿verdad? Jesús también, que este es un tema maravilloso, esto yo lo escuché en una ponencia acerca de migrantes, el fenómeno de la migración que existe en el mundo, que es terriblemente cruel, terriblemente despiadada, y que trae consigo muchas problemas, ¿no? Aquí nos quejamos de cómo se trata a los bolivianos o a los paraguayos, ¿no? O el éxodo masivo que hay de África hacia Europa, llegando a España, o los latinos que salen de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Venezuela, este, eh, todos estos países, ¿no es cierto? Costa Rica, que pasan por México y que quieren llegar a Estados Unidos. Y bueno, la verdad que fue muy interesante el análisis de esta narración de cómo Jesús fue un migrante también, ¿verdad? Tuvo que huir de su tierra e instalarse en una tierra extraña y que como todo migrante, pues tuvo que sufrir muchas de las consecuencias que hoy se viven en la migración. Así es que fue interesante la ponencia de cómo ver el evangelio a la luz de del inmigrante Jesús, ¿no? Y cómo el fenómeno de la migración hoy tiene que verse con ojos del evangelio. Bueno, ya me salí del tema, solamente para explicarles un poco cómo podemos hacer hermenéutica, cómo podemos hacer aplicaciones prácticas hoy en función de los relatos que aparecen en Mateo. Bueno, otra narración, la matanza de los inocentes, no aparece en ningún otro lugar. El sueño de la mujer de Pilato, que esto también es un relato muy interesante, que lo encontramos en el capítulo 27, en el 19, donde dice que cuando él estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Qué interesante, ¿verdad? No, tomen un comentario bíblico de Mateo y traten de estudiar, investigar qué se trata esta alusión. Interesante, ¿eh? El papel de la mujer de Pilato, este, en todo este proceso de Jesús, el sueño, cómo lo interpreta, qué habrá soñado, no lo sabemos, pero a Mateo le llegó esta información. Mateo no estaba en el tribunal, porque en el tribunal solamente estaba Jesús, todos los discípulos habían escapado, incluido Mateo. Si pensamos que el autor es el apóstol de Jesús, ¿no? Así que bueno, interesante cómo leyó esta tradición a Mateo y que Mateo le incluye en su evangelio. La forma de muerte de Judas, que aparece en el 27, del 3 al 10, ya vamos a ver qué tiene que ver, porque esta narración nos dice que Judas fue y se ahorcó, y la narración que encontramos en Hechos de los Apóstoles, que dice que fue y se desbarrancó y se destripó. Bueno, ya cuando veamos el libro de Hechos, ahí vamos a explicar esta narración. O se ahorcó o se desbarrancó y se destripó Judas. Ya lo vamos a analizar. Pero bueno, esta narración la debemos a Mateo. Esta otra que también no podré explicarla hoy porque me tardaría muchísimo, pero esta es una narración teológica, ¿eh? Es una narración teológica, que es la resurrección de los santos, cuando Jesús muere, hace todos estos fenómenos de la naturaleza, ¿no es cierto? Y dice que se abren los sepulcros y muchos de los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes resucitaron? ¿Por qué no se dice más sobre eso? Este evento de la resurrección pues es un evento sin duda muy poderoso, ¿no? Y no lo encontramos en otros evangelios. También busquen un comentario bíblico y van a encontrar una linda explicación de qué es lo que quiso decir Mateo con la resurrección de los santos, ¿no? Y cómo esta narración teológica, ¿verdad?, va a narrarse en función de la promesa de la resurrección de Jesucristo, siendo Él la primicia de los muertos, ¿no? Siendo Jesús la primicia
de los que durmieron, dijo Pablo. Así que bueno, no voy a explicar más, pero bueno, esta es una narración que aparece en 2 versículos y que ningún otro más lo sabe o no lo quiso escribir o qué sé yo, ¿verdad? Pero Mateo sí lo coloca y lo coloca, insisto, con una intención teológica. Recuerden que el Antiguo Testamento tenía muchas alusiones de resurrecciones, principalmente por 2 grandes profetas, el profeta Eliseo y el profeta Elías. Entonces, este material de resurrecciones, ¿no es cierto?, tiene que ver con los milagros hechos por estos 2 profetas. Pero bueno, búsquelo por favor en un comentario y investiguenlo. Bueno, y finalmente, el último narración que no aparece en otro evangelio es el soborno que se quiere hacer o se pretende o se empieza a organizar al guardia de la tumba, que aparece en el capítulo 12, dice, se reúnen los ancianos y habló consejo y le dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, ustedes vayan y digan a los discípulos que vayan y digan que los discípulos vieron de noche, robaron el cuerpo, ustedes estaban dormidos, ¿verdad? Y demás. Así que hubo mucha plata de por medio, la corrupción además alto nivel, a marchas forzadas para encubrir la resurrección de Jesús. Bueno, esto tampoco nosotros lo sabemos, sin embargo, Mateo tiene una fuente muy especial. No sabemos si algún soldado se lo contó, alguna familia de algún soldado que se lo haya contado, que a mi papá o a mi abuelo, qué sé yo, le quisieron dar plata para sobornar y le dijeron que dijeran que los discípulos robaron, etcétera, y él lo incluye en su evangelio. Bueno, estas son narraciones interesantísimas que habría que tomar puntualmente estas narraciones y estudiarlas, investigarlas, porque la intención es por qué Mateo las pone y otros evangelios no las colocan en sus escritos. ¿Qué otro? No solo narraciones, sino parábolas, parábolas que no aparecen en otro lado. Tenemos la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña que ya vimos, la parábola del tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, los 2 deudores, los obreros de la viña, los 2 hijos, la boda de los hijos del rey, las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Estas parábolas las encontramos en una visión que, como ustedes ven, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con plata, tesoro, precio, deudores, ¿verdad?, talentos, etcétera. Por eso dice que quien escribe este evangelio estaba muy familiarizado con este tipo de términos, ¿no?, muy propios de un recaudador de impuestos. Así es que bueno, tenemos estas parábolas, ¿verdad?, de las que aparecen. La parábola por excelencia es la parábola de los talentos, que está en el capítulo 25, versículo 14, que no está en otro evangelio, solo lo tenemos en Mateo. Bueno, estas son parábolas muy particulares de Mateo que las plantea desde su óptica y las sabemos gracias a él. Bueno, ¿qué otro? Los milagros, ¿verdad? Milagros muy particulares de Mateo. Tenemos 2 ciegos, en otros evangelios nos dice que es un ciego, ¿verdad? Un ciego. Pero Mateo lo plantea como 2. Yo ya les dije, ¿verdad?, que Mateo tiene la intención de presentar a 2 personas porque en la antigüedad los juicios se presentaban en función de 2 testigos. Si 2 testigos testificaban algo, el hecho era real. Por eso es que cuando Mateo relata la curación de estos 2 ciegos, ¿verdad?, lo hace en función de que la gente sea su testimonio sea considerado como válido.
El endemoniado mudo, ¿no?, que encontramos en el capítulo 9, un mudo que habla, también no lo encontramos en otro evangelio. La moneda en la boca del pez, igual hablamos de moneda aquí, ¿no?, otro término, tampoco lo encontramos. Yo me interesó mucho esto, qué quiso decir Mateo, así que lo investigué y también los animo a que puedan ustedes investigarlo, ¿verdad? ¿Qué significó esto cuando Jesús dice, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dalo por mí y por ti. Qué interesante esta narración. Así que bueno, se las dejo también para que ustedes la puedan eh, investigar. ¿Va? Interesante, la verdad, me gustó, porque yo no sabía qué quiso decir con eso el Señor. Así que bueno, agarré un comentario, dos comentarios, Biblias, varias versiones de la Biblia, y bueno, ahí saqué una linda conclusión. No se las digo porque quiero que ustedes hagan ese ejercicio, ¿verdad? Hagan ese ejercicio. Bueno, ¿qué otra? ¿Qué otra cosa le debemos a Mateo? La fórmula bautismal. Esta fórmula bautismal que encontramos, ¿verdad? En el capítulo 28, versículo del 19 al 20, que todos sabemos que, bueno, los pastores usamos la fórmula bautismal al momento de bautizar a alguien, diríamos. Siempre se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, tampoco quiero alargarme con esto porque se entiende aquí que para los trinitarios está mencionada las tres realidades de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros hemos entendido que no, así es que lo que nosotros en nuestra fórmula bautismal, ustedes recordarán cuando los bautizaron, si es que se acuerdan. Cada pastor tiene su fórmula, pero por lo regular es por la autoridad de Dios el Padre y bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y toda vez que has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te bautizo para el perdón de tus pecados en el nombre de Jesucristo. Mencionamos las tres realidades en el sentido trino, no trinitario, sino en el sentido trino de el Padre, el Hijo, bajo la dirección, bajo la influencia, bajo la efusión del Espíritu Santo, no considerándolo como persona, ¿verdad? Pero esta es una fórmula bautismal que se la debemos a Mateo. Y también es de interés notar que solo Mateo anticipa la palabra iglesia, iglesia, que aparece en el capítulo 16, versículo 18, que esto lo vamos a estudiar, esta narración la vamos a explicar cuando veamos el libro de Hechos de los Apóstoles, porque esta narración del capítulo 16, ¿verdad? Del 13 al 20, tiene que ver con la iglesia y tiene que ver con las llaves del reino. Y cómo se entiende las llaves del reino en función de lo que Mateo nos platica. Así que bueno, la palabra eclesia, ¿verdad? Será interesantísima. De hecho, este es el texto donde se cree que la Iglesia Católica toma su teología para decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y por lo tanto se considera a Pedro como el primer papa de la iglesia y bueno, toda la teología petrina que ha desarrollado la Iglesia Católica Romana está en función de este texto, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a explicar cuando veamos Hechos de los Apóstoles. Muy bien. ¿Qué plan tenía Mateo? Y como yo les planteé en su momento con Marcos, y ya les había adelantado en otra clase, pues Mateo tiene dos grandes movimientos. Es como una ópera, ¿no es cierto? Tiene momentos, la ópera. Este es como una historia, ¿no? Un cuento tiene una introducción, tiene un clímax, tiene
el desenlace, ¿no? El nudo, el clímax, el desenlace. Eh, la obra de Mateo la podemos mirar en dos grandes momentos, ¿no? Y esto se señala por las frases, esta frase que aparece de manera puntual en el Evangelio de Mateo. La primera la encontramos en el capítulo 4, versículo 17, donde dice: desde aquel momento comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Del capítulo 4 en adelante, vemos claramente que Mateo se va a encargar de eso, ¿verdad? De explicar qué significa el reino, qué significa arrepentirse. Los discursos de Jesús van a ir en función de enseñanza, de seguimiento, de renuncia, de estándares cristianos, etcétera. Es decir, que el primer movimiento tiene que ver con el ministerio público de predicación y la realización de poderosas obras que Jesús va a realizar principalmente en Galilea. Ese es el primer momento, o el primer movimiento, el ministerio público de Jesús. E insisto, que va a funcionar en la predicación y en la realización de poderosas obras y poderosas palabras que Jesús va a desarrollar en Galilea. Y se termina este primer movimiento, se consuma este primer movimiento en el versículo 13 del capítulo 16. Ahí se consuma el primer movimiento. Cuando Mateo coloca a Jesús fuera de Tierra Santa. Porque la narración que aparece en el capítulo 16, versículo 13, está fuera de Tierra Santa, está en una región que se llama Cesarea de Filipo. No es Tierra Santa, tierra de gentiles. Y en esa tierra de gentiles hace la confesión cristológica de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese es el punto de quiebre, ese es el corazón neurálgico. El punto neurálgico, perdón, el corazón latente del Evangelio de Mateo aparece del 13 al 20. Versículos del 13 al 20 del capítulo 16. Y se abre el segundo movimiento en el versículo número 21, donde dice: desde entonces comenzó Jesús, o desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos su muerte, ¿no? Entonces, en este segundo movimiento, Mateo va a iniciar la preparación de los suyos, va a iniciar la preparación de sus discípulos, en cuanto que el reino está basado sobre la obra de la cruz. Ahora este Mesías, este rey, tiene que ser crucificado, ¿verdad? Tiene que ser crucificado, tiene que ser perseguido, tiene que ser azotado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, ser muerto, pero también va a resucitar al tercer día. Entonces, a partir del versículo 21, vamos a encontrar varias anunciaciones de la muerte de Jesús. Si ustedes se fijan, el segundo anuncio está en el capítulo 17, versículo 22. El primero fue el 16:21, ¿verdad? Ahí empieza a anunciar su muerte. Segundo anuncio lo encontramos en el 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, mas al tercer día resucitará. Volvemos a ver nuevamente que Mateo insiste en cuanto a que ahora ya empieza la preparación de la muerte. El tercer anuncio lo encontramos en el capítulo 20, versículo 17. ¿Y qué dice?
Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus discípulos, les dijo, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Muerte y resurrección para Mateo van de la mano, porque el Mesías, el Rey, no puede quedar en la tumba, tiene que resucitar. Entonces vemos claramente cómo Mateo explica en este segundo movimiento, ¿verdad? Lo que tenía que ver con la muerte de Jesús, la obra de la cruz, lo que significaba su muerte, ¿verdad? Pero también su resurrección. Así es que hay estos dos grandes movimientos que encontramos en el Evangelio de Mateo. Entiendo que de manera intencionada por el autor para que nosotros podamos acercarnos a este pensamiento. Bueno, ya lo expliqué. Solo lo voy a leer como para que esté. El primer movimiento inicia en el ministerio público de predicación y de la realización de poderosas obras en Galilea, por las que la persona y la misión del Salvador fueron ampliamente presentadas al pueblo. Es como la presentación que hace Mateo de Jesús al pueblo. El punto máximo, ya les dije que el punto neurálgico de esto es cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Luego se vuelve a los discípulos y les dice, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Porque las respuestas fueron variadas. O algunos dicen que sos Elías, algunos dicen que sos Juan el Bautista, algunos dicen que sos Jeremías, algunos dicen que sos alguno de los grandes profetas. Entonces Jesús se vuelve a ellos y le dice, ok, está. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y entonces Pedro hace la confesión cristológica, confesión más importante. Tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así que será sobre la base de esta confesión y no sobre Pedro, y en vista de la actitud negativa de la mayoría, Cristo pudo iniciar entonces la preparación de los suyos para recibir el gran misterio, es decir, como dije, un reino basado sobre la obra de la cruz. Una vez que se ha hecho ya de manera clara, contundente, específica, por parte de Pedro, el gran discípulo, ¿no es cierto?, que sin lugar a dudas lo confiesa como el Mesías, entonces ahora sí dicen, bueno, ahora este Mesías, este Cristo, tiene que morir. Tiene que ser entregado, azotado, escarnecido, golpeado, injuriado. Tiene que morir, pero al tercer día resucitará. Entonces, interesante la base teológica que utiliza Mateo para este evento. Así que el segundo movimiento, como dijimos, se plantea en la resurrección de Jesús, ¿verdad? El movimiento así iniciado, este segundo gran ola, diríamos, yo lo pretendo como una ola enorme, le llevó a la cruz, pero también a la resurrección, iluminándose por fin la mente de los apóstoles durante el ministerio del resucitado en los 40 días. De este modo, los testigos se hallaron preparados para el cumplimiento de la misión. Dice que después de que Jesús resucitó, aparece con los suyos y estuvo con ellos durante 40 días. Recuerden que el 40 siempre es simbólico, ¿verdad? Siempre es simbólico. Y entonces fue ahí donde decimos en buen criollo, les cayó la ficha, lo entendieron, finalmente comprendieron todo esto que les había dicho él en la anunciación de su muerte y de su resurrección. Así es que confiando en eso, Mateo termina su evangelio diciendo a los suyos, ¿no es cierto?, que estaban preparados entonces
con la firme convicción de que lo que ellos habían seguido, de la quien ellos habían creído, era digno o era valioso o era necesario, que valía la pena dar la vida para anunciar al Cristo resucitado. Por eso las palabras de Jesús son: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí ya cierra todo, ¿viste? Ahí ya los discípulos están plenamente convencidos. Jesús 40 días fue suficiente para volverles a decir un montón de cosas, reafirmar un montón de cosas y que dijeran: bueno, ahora entendemos y ahora tenemos que cumplir la parte que nos toca a nosotros. Y para ir terminando ya el abordaje de Mateo, tenemos las grandes secciones señaladas por él, ¿no? ¿Qué encontramos? Bueno, recuerden que Mateo está esquematizado, ¿verdad? Como ya lo vimos en Introducción al Nuevo Testamento, Mateo está esquematizado. Después de una introducción que tiene que ver con el nacimiento y la infancia de Jesús, el ministerio del Bautista, el bautismo y la tentación del Señor, y antes de llegar a la consumación de la pasión, muerte y resurrección, es decir, iniciamos con el nacimiento de Jesús y terminamos con el evento pascual, en el medio de la obra encontramos 6 secciones compuestas de narraciones seguidas por un discurso. ¿Ah? 6 secciones compuestas de narraciones, distintos eventos, ¿no es cierto?, que terminan con un discurso. Todas estas secciones terminan, dice: y aconteció cuando Jesús acabó estas palabras, ¿verdad? Esto significa que corresponde sin duda a las notas originales de Mateo y son las siguientes. Vamos a verlas. Capítulos del 3 al 7, si ustedes siguen el Evangelio conmigo, ¿verdad?, si tienen la Biblia ahí a la mano, cuando terminamos el capítulo 7, el versículo 28 dice: y cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ahí termina el discurso y empieza una sección de narraciones, ¿verdad? Luego volvemos a encontrar el segundo discurso en el capítulo 8, de 8 y 10, donde termina en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 1, donde dice: cuando terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar. Segunda sección. La tercera sección está del capítulo 11, versículo 2 al capítulo 13, que termina con esta frase en el versículo 53, que dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue allí. Después de dar una enseñanza, hay narraciones. La cuarta sección la encontramos del capítulo 14 al capítulo 18, que termina en el capítulo 19, versículo 1, donde dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. La sección quinta la encontramos del 19, versículo 2 al capítulo 23, donde termina en el versículo 39 diciendo: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús salió del templo. Y finalmente lo encontramos la otra sección del capítulo 24 a 25 con en el capítulo 26, versículo 1, donde dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Bueno, fíjense entonces cómo Mateo
va a estructurar de una manera muy ordenada las secciones de cada uno de estas enseñanzas de Jesús y las narraciones que él va a plantear. Como les dije, estos versículos que aparecen, ¿no es cierto?, donde dice, cuando hubo acabado Jesús estas palabras, recuerden ustedes que Mateo va a pretender, si yo les pregunto en su examen, por qué Jesús, por qué el escritor de Mateo nos dice que Jesús terminó todo con palabras, ¿qué significa eso? La respuesta es que esto tiene una relación directa con el Génesis. ¿Cómo crea Dios todas las cosas? Con el poder de su palabra. Y dijo Dios, hágase la luz. Y habló Dios, hágase esto. Y dijo Dios, palabra. Y solo su palabra fue suficiente para crear. Lo mismo está queriendo hacer Mateo con Jesús. Está planteando con palabras lo que él puede crear. Así que interesante cómo es que Mateo termina sus secciones diciendo después de que Jesús dijo estas palabras, estas parábolas, estas enseñanzas. Es interesante el tema. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí hemos llegado al final de lo que es el Evangelio de Mateo. Hemos hecho un abordaje muy rápido, diría yo, muy a la vez profundo, a la vez puntual, pero creo que con el material suficiente, con la idea suficiente, con la reflexión suficiente para que ustedes se interesen en el Evangelio de Mateo, vean sus particularidades, profundicen en el corazón del autor de este Evangelio, familiarícense con las escrituras antiguas, vean cómo Mateo, ¿verdad?, tiene toda esa intención de presentar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el anunciante del reino de los cielos, ¿verdad? Y que creo que esto es maravilloso en este evangelio. Este evangelio es para ser pensado, ser reflexionado, ¿verdad? El de Marcos es para ser vivido. Marcos hay que vivir el evangelio de Marcos. Mateo hay que pensarlo. Y Lucas hay que sentirlo, ¿verdad? El evangelio de Marcos se vive. El evangelio de Lucas se piensa. Y como vamos a ver después del receso, el Evangelio de Lucas se siente, se interioriza, ¿verdad? Y esto es lo maravilloso de ir analizando cada uno de estos evangelios. Pues, hermanos, hermanas que están en clase presencial, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que les llame la atención? Les dejáis por ahí algunas tareitas a todos, a los que están viendo incluso la clase grabada. Investiguen, inviertan en comentarios bíblicos, inviertan en Biblias. Y cuando vean una narración ahí, tomen y léanla en distintas versiones. Por ejemplo, cuando vimos la moneda en el pez, dice, vayan y encontraron un pez y encontraron un estartero. Anda a saber qué es el estartero, ¿no? Si vos te quedas solamente con eso, no vas a entender nada del tema, ¿no? Pero ¿por qué Reina Valera nos deja el estartero? Bueno, vayan a otra traducción, vayan a un comentario bíblico, investiguenlo, ¿verdad? Quiero que ustedes lo hagan, háganlo por ustedes mismos, despierten en ustedes el sentido de investigar, no esperen que los profesores les demos todo ni los demás les den todo. Investiguen ustedes mismos porque eso les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Bueno, preguntas, si es que hay. Yo como siempre les digo, no se van a quejar de no tener material para el examen. Van a tener mucho material para el examen. Pregunten ahora porque después yo voy a preguntar. Bueno, me imagino que quedó claro. Vamos a ir al receso y venimos para cerrar con broche de oro con el tercer evangelio, que es Lucas. Lucas es maravilloso, me encanta igual Lucas, cada uno tiene lo suyo, pero lo vemos después del receso. Tomamos 10 minutitos y volvemos a la clase.